Buenas tardes, Dios les bendiga nuevamente. Soy el pastor Juan Carlos Lara. Una bendición nuevamente estar con ustedes hoy en este día, en este lunes, celebrando las bendiciones de Dios, porque Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Hoy tenemos un título en este estudio que el Señor nos ha preparado para que nos gocemos en la palabra, porque la palabra de Dios te da vida, te da dirección, te da esperanza. Y precisamente el título se llama No pierdas la esperanza en Dios, porque Dios no es hombre. Antes de comenzar, vamos a invocar el nombre del Señor para que su presencia esté en cada palabra que recibamos y su poder, ¿verdad?, llegue a tu vida y también bendiga tu vida. Padre, yo te doy gracias, Señor eterno, por esta hora, por este lugar, Dios mío, por esta oportunidad de poder deleitarnos en tu palabra, para que por medio de ella nos edifiques, nos consueles, Señor, nos guías, nos redarguyas, Señor, como dice tu palabra. Favorécenos, Señor eterno, en esta hora. Yo te pido que esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de los que están oyendo, quienes lo van a oír, Señor Santo, y te conozcan y sepan que tú les amas, que tú eres bueno, Señor Santo, y que tu misericordia es para siempre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sea tu Espíritu Santo fluyendo estas bendiciones. Amén, amén y amén. Muy bien. Pues vamos entonces al estudio que tenemos hoy en esta tarde, a la palabra de exhortación que tenemos en esta tarde. Y nuevamente el título se llama No pierdas la esperanza en Dios, porque Dios no es hombre. Sin duda que esto que acabo de declarar es una declaración verdadera, en el sentido de que Dios no falla. Dios nunca le ha fallado a nadie. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha declarado, es palabra que dice la Escritura, no vuelve a él vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Entonces, Dios siempre es veraz. Por otra parte, la Escritura dice, todo hombre será mentiroso. De alguna manera, ¿verdad? Confiar en el hombre tiene sus fallas. No por nada dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, porque simplemente los seres humanos, los hombres, las mujeres, somos limitados y pues fallamos en ocasiones. Vamos a adentrarnos pues a la Escritura que tenemos el día de hoy con respecto a la esperanza en Dios. Y hay un versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Y claro, pero el mayor de ellos es el amor. Pero quiero hablar de la esperanza. Dice, permanece la esperanza. ¿Y qué quiere decir esperanza? Esperanza, para no meternos en rollos largos y simplemente entenderlo de una manera fácil, esperanza quiere decir tener confianza. Estar confiados. Estar confiados de que, en este caso, Dios te va a responder. Dios te responde y Dios te ha respondido. Quizá a veces en el pasado nunca lo notaste, pero si estás de pie es porque Él te ha mantenido de pie. Dios te ama y está ansioso para bendecirte, pero sin embargo tienes que hacer una cosa: tienes que venir a Él con determinación, con paciencia y con fe. Ven de esta manera a Él para que tu esperanza que tú tienes en Él no decaiga, no se venga abajo. Porque nos pasa que cuando miramos las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros, como cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo: si eres tú, manda que yo baje y camine sobre el agua también. Y entonces el Señor le dijo que bajara y fuera hacia él, y comenzó a caminar sobre el agua Pedro. Pero dice la Escritura que empezó a mirar el viento, la oscuridad, las olas, quién sabe cuántas cosas miraría, que le entró miedo y se empezó a hundir. Y eso es lo que pasa cuando no venimos al Señor con determinación, con paciencia, porque tienes que ser paciente para que Dios te responda de la manera correcta, en la cual todo quede bien, y sobre todo venir con fe, creyendo, no dudando.
Y dice la Escritura que el que duda es como las olas del mar, ¿verdad? Que son llevadas para allá y para acá. Entonces tienes que tener determinación y no dudes y cree en Dios y no pierdas la esperanza o la confianza de que Dios te va a bendecir en tu vida. Si tú has creído en Dios, eres su hijo, Él es tu padre. Y como buen padre, ya te dije que te ama, y este buen padre que tenemos es el Dios Todopoderoso y sabe de antemano cuáles son tus necesidades, tus sueños, tus esperanzas. Ven a Él de esta manera, con determinación, con paciencia y fe, y tu Padre no te va a fallar. Recuerda esto: para saber y conocer de Dios con respecto a cómo tener esperanza en Él, tienes que venir a la Escritura. Tienes que leer la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios. Dice la Escritura en el capítulo, allá en Mateo, y en el capítulo 4 también de Lucas, habla de eso, de no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es palabra que ha salido de la boca de Dios. No solamente vas a vivir de pan, sino también vas a vivir de la palabra que Dios te da. Y eso te da esperanza cuando la escuchas, cuando la lees, cuando la meditas, cuando la crees, la entiendes, la recibes. Te da esperanza porque cuando te levantas, después de haber orado, después de haber leído la Escritura, el Señor te bendice, Él va a tu lado. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú te levantas creyendo en la palabra, es que ya tienes fe y le estás agradando a Dios. Y eso es bueno. Así que tienes que venir a la Escritura para que entonces sepas cómo Dios planta esa esperanza en tu corazón, independientemente de la necesidad que tengas o de las cosas que tú le pidas a Él. Una de las cosas que uno tiene que hacer para cuando viene al Señor es rendirse a Él. Y tenemos promesas cuando uno viene y se rinde a Él, porque viene uno con una determinación. Este versículo es un versículo muy conocido por hermanos en la iglesia. Aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, dice la palabra del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate lo maravilloso que es la palabra del Señor. Cuántas cosas Dios dice en un solo versículo. Pero todo comienza con humillarte, con venir a Él, en reconocer que Dios es la fuente de la vida, la fuente de tu vida, la fuente de tu dirección en tu vida, si es que crees en Él y lo tomas en ese sentido. Y entonces Él viene a tu vida, dice, y si se humillara mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren y buscaren mi rostro. Y claro, cuando dice buscar su rostro, sabemos que está refiriéndose al rostro de la palabra, a lo que Dios nos ha revelado a Cristo, a lo que Cristo nos enseña. Dice, buscar mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. A veces la esperanza se viene abajo por tu testimonio, por lo que haces, y las bendiciones de Dios tardan porque no llegas a Él de una manera en la cual vengas con un corazón humillado y arrepentido, sino que sigues en ese mismo vínculo vicioso de seguir viviendo una vida ajena, una vida que no le agrada a Él. Y eso lo único que hace es tapar las bendiciones que Dios quiere darte. Entonces, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, fíjate lo que dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, esa vida que llevaste, y sanaré su tierra. Vale decir que bendecirá tu vida, prosperará tu vida.
prosperará tu vida, bendecirá tu vida en todos los sentidos. Si eres casado, en tu hogar, en tu relación con tus hijos, en tu situación económica, en tus relaciones familiares, en tu trabajo. Si eres soltero, bueno, en todo lo que es tu contexto también te va a bendecir. Entonces, no pierdas la esperanza, cree en Él, humíllate, ven a Él y Él te va a bendecir. A veces para venir a Él tenemos que romper orgullo religioso, porque cuando escuchas la palabra, principalmente si es de alguien que es de otra religión o que no es de la religión tuya, pues quizá a lo mejor te sientas tú un poco incómodo, pero tú a Dios puedes venir sin ningún prejuicio religioso. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5, verso 14 y 15, cuando estás en una situación en la cual tú estás pidiéndole algo, porque estamos hablando de la esperanza, que tu esperanza no se acabe. Si estás tú en una necesidad o si le estás pidiendo algo, si estás enfermo, si tienes a alguien enfermo, si tienes una necesidad independientemente de la que sea, es bueno venir con gente que cree. Júntate con gente que cree en Dios, que cree que Dios puede bendecir tu vida como también las de ellos. No te juntes con gente que reniega de Dios, gente que siempre le pone peros, que siempre le pone excusas a Dios y en cierto sentido lo juzga y lo juzga mal porque no lo conoce. Júntate con gente que cree en Dios y que junto contigo va a orar y va a traer bendición a tu vida. Dice, ¿está alguno enfermo? Aquí estoy en Santiago capítulo 5, verso 14 y 15, dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo, o sea, lo sanará, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí, no pierdas la esperanza en Dios. Dios te bendice, Dios te da esta palabra para que confíes en ella, pero hazlo como Él te lo dice. Nuevamente, mi consejo es de que te juntes con alguien, o si estás yendo a una iglesia, habla con los líderes, con tu pastor en la iglesia y declárales tu situación. No seas orgulloso. Luego hay veces que somos orgullosos en las necesidades que tenemos y no queremos que nadie sabe. La oración de una persona que tiene fe es buena, pero la oración de muchos que tienen fe es poderosa y Dios te bendice. Entonces, aquí tenemos otra palabra en la cual, ¿verdad?, el Señor nos da dirección para que no perdamos la esperanza en Él. Solo hazlo como Él te lo dice. Recuerda que tenemos una palabra sólida de que Jesús es el Salvador del mundo y Él tiene una misión. Fíjate, la misión de Jesús, Él la declaró un día estando en la sinagoga, cuando iba a comenzar su ministerio, y te voy a leer algunos versículos de lo que Él dijo, para que lo conozcas y no pierdas la esperanza en Dios, de que Dios te va a bendecir, y de que entiendas y sepas por qué Jesús vino a este mundo. Es el Salvador del mundo, vino a morir por los pecadores, amén, gloria al Señor, eso, pero también vino a traer otras cosas. Fíjate, dice, aquí estoy en el capítulo 4 de Lucas, versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga como era conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos en la sinagoga, todos los ojos estaban sobre él fijos, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. Entonces, ya se cumplió esa escritura porque Él ya vino, y Él vino a traerte buenas noticias. Él vino a sanarte, a sanar a los que están quebrantados de corazón, los que están heridos, a darle libertad a los que están cautivos. Y puede ser que estés cautivo en un vicio, en una amenaza, en una enfermedad. Yo no sé qué clase de cautividad estés en este momento, pero no pierdas la esperanza, porque Cristo vino a hacerte libre, a darte libertad, también a dar vista a los ciegos. No solamente está hablando de ciegos físicamente, sino de ciegos de la verdad. Y también vino a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están oprimidos bajo una opresión que el diablo tenga sobre ellos, y a predicar también el año agradable del Señor, las buenas noticias. Entonces Jesús trajo todas estas bendiciones y todas están aquí escritas. Por eso te decía desde un principio, tienes que venir a la palabra para que tu esperanza no mengüe, no se acabe, no cese, sino que permanezca y sigas creyendo con determinación y con paciencia, orando con todo con súplica y ruego, que Dios te va a bendecir. Pero tienes que permanecer allí con Él. Espera hasta que Él te bendiga. En Hebreos, la Escritura nos dice que Jesús no ha cambiado. Dice Hebreos 13:8, dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Solo no pierdas tu esperanza, porque Él sigue siendo el mismo. Así como bendijo a aquellas personas, te puede bendecir ahorita a ti, como está bendiciendo a muchas otras personas. Cree en los milagros, cree en las sanidades, cree en los prodigios, cree en las virtudes, cree en las cosas que están vigentes, porque el Señor es el mismo. Él no ha cambiado. Y más aún, ahora está sentado a la diestra del Padre en el trono de Dios, dispuesto para bendecir tu vida, prosperar tu vida, sanar tu vida, rescatar tu vida. No pierdas la esperanza en Él. Ven a la palabra. Ven a la palabra. Todos los días lee la palabra, y en la palabra vas a encontrar esperanza y fortaleza para seguir creyendo, porque Dios te va a dar la bendición. Y lo más importante aquí es de que lo pidas en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, si no es en Jesús. Eso está en Hechos 4:12. Entonces, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Ven a Él, no pierdas la esperanza, porque Él siempre te va a estar dando palabra para que tu esperanza no mengüe. Mira, no mires a los lados, no desatiendas tu mirada. Enfócate en el Señor, enfócate en las bendiciones, enfócate en las promesas, enfócate en la palabra que Él te da, en la dirección que Él te da. Dios está más vivo que nunca. Incluso por ahí se habla de un par de películas que tienen el título de, bueno, creo que tiene el mismo título, que se llama, si mal no recuerdo, Dios no está muerto sino vivo. Está la 1 y la 2 hasta donde yo sé. Y es como un esfuerzo de probar algo que es chistoso, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros decir que Dios está muerto? ¡Qué tontería! Dios está más vivo, y está más vivo que los que vivimos, porque Él es eterno y nosotros no. Ven a Él, no pierdas la esperanza, porque Dios no es hombre para fallarte. Dios no es mentiroso como el hombre para fallarte. Dios siempre está atento. Tu Padre en los cielos todos los días está escuchando la intercesión de su Hijo Jesucristo, que pide por ti. Y Dios, que opera todas las cosas desde el cielo, te bendice. Oh, si tan solo vinieras a Él con determinación, con paciencia y con fe, sería más común las bendiciones de Dios fluir en tu vida como no tienes idea. Dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6, verso 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cómo podrías perder la esperanza en Él si Jesús te ama? Si el Padre te ama.
No pierdas la esperanza en Él, no oigas a nadie más. El diablo suele hablar por medio incluso de personas que hasta a veces estimamos, y las palabras que vienen son palabras de desánimo, de falta de fe, de esperanza, de falta de esperanza, y de repente tu semblante cae. ¿Cuántas veces te has dicho en tu vida, ya no voy a salir de esta, ya se acabó? Quizás le hablo a alguien también que tiene algún tiempo con una enfermedad, que te han dicho que te vas a morir, que tienes a lo mejor un tipo de enfermedad también de las que no se quitan, una diabetes, un cáncer, o cosas como esas. La verdad es que no soy muy bueno para recordar los nombres de las enfermedades, pero lo que sí puedo decirte es de que no pierdas la esperanza. Para Dios no hay nada imposible. Cristo vino a este mundo, y te lo voy a volver a repetir, a traer buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que están cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los que están oprimidos, a predicar la buena noticia, el año agradable de Dios. A eso vino Cristo, y eso está ahí. Dice el Señor Jesucristo que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y después continúa diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que cambia tu actitud y no pierdas la esperanza. Ven y busca a Dios. Júntate nuevamente con gente de fe, con gente que ama a Dios, con gente que cree en Dios, con gente que adora a Dios. Atrévete, si no eres cristiano, a ir a una iglesia cristiana y adora a Dios. Ven a Él. Ahí en tu casa también, búscalo. Ten oración, ten comunión con Él, y lo vas a encontrar. ¿Por qué te digo que es bueno que te juntes nuevamente? Voy a hablar un poquito de ese tema con personas que también que tienen fe, para que tu esperanza no muera. Bueno, porque la Escritura dice aquí en Mateo 18, verso 18 al 20, dice, de cierto, el Señor Jesucristo hablando, dice, de cierto os digo, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Fíjate qué bendición te da el Señor. Todo lo que ates en la tierra. Si tú atas una enfermedad en el nombre de Jesús, en el cielo es atado. Va a decir, el poder de Dios viene y ata esa enfermedad. Ahora, si tú desatas bendición con tu oración, con tu palabra, dices, en el nombre de Jesucristo, desato bendición del cielo, es desatada esa bendición. Es la palabra que el Señor te da. Y continúa diciendo en el versículo 19, dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. El juntarte con gente que tiene fe, el juntarte con gente que ama a Dios, el juntarte con gente que cree en Dios. Hay veces que en las mismas iglesias, hermanos, se da ese problema de que los hermanos ya no creen en Dios. Van a la iglesia, pero no creen en Dios, no creen en la efectividad de la palabra de Dios. Lo acabo de leer hace rato. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Los milagros, las sanidades, las liberaciones de demonios, las transformaciones, el cambio de vida que puede el Señor hacer en tu vida, eso todavía es posible y sigue siendo posible, porque mientras más duro es este mundo, más se pierde este mundo, más abunda la gracia, pero sobre todo más abunda el poder de Dios. Dice la Escritura que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. ¿Y qué quiere decir cuando dice violentos? Que tomas una actitud violenta espiritual y dices, yo voy a creer, yo voy a confiar. Yo te voy a dar unos ejemplos de eso. Yo voy a confiar de que el Señor me va a bendecir, y te bendice. Así que ponte de acuerdo con alguien, porque dice que les será hecho por el Padre. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, yo estoy en medio de ellos. Mira la certeza que te da. No pierdas la confianza en Dios. Dios no es hombre. Dios no es una religión. Dios no es una imagen. Dios es una persona. Dios es alguien. Y Él está en todas partes.
Dice la Escritura que el del cielo está su trono y la tierra está es el estrado de sus pies. Dios está en el cielo y en la tierra a la vez. So, cree en Él, confía en Él y no pierdas la esperanza. Jesús declara esta palabra para ti si quieres creer. Dice, Jesús dijo, si puedes creer, esto está en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mira, fíjate lo que dice. Si puedes creer. Como que si pareciera que hay una barrera, sí hay una barrera. La incredulidad es una barrera. La incredulidad es un enemigo de nosotros que no nos deja creer en Dios. Si tú puedes creer, si tú pasas esa barrera y tomas esa actitud de la cual te dije, violenta espiritualmente hablando, y dices, yo voy a creer, y haces lo que el Señor te dice, aunque la gente se burle o tu misma cabeza diga que esto no tiene lógica lo que estás haciendo, pero tú lo haces, es que pudiste. Y entonces al creer en Él, dice la Escritura, porque al que cree, todo le es posible. Ponte a pensar, todo le es posible, todo te puede ser posible. Así que no dudes que Dios te puede bendecir. Tengo muchas otras cosas que hablar, pero me llevaría más tiempo, pero te voy a dar unos ejemplos. Voy a darte unos ejemplos bien importantes en la Escritura. Por eso decía, ven a la Escritura, que tienes que tomar esa determinación en tu vida. En Marcos capítulo 10, voy a estar leyendo aquí de Marcos algunos versículos del 46 al 52. Nos encontramos con esta escritura que dice, Entonces vinieron a Jericó Jesús con sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole, hey, ten confianza, ten esperanza, levántate porque te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Imagínate, estaba ciego, pero él se levantó. Y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sí, fíjate lo que hacía Bartimeo. Me imagino que él ya había escuchado de Jesús. Todo viene con una palabra que tú escuchas. Alguien te habla de las maravillas, de las bendiciones que el Señor ha hecho en la vida de otras personas, y de repente sientes tú, ¿verdad?, el momento en el cual puedes venir a Él. Vienes a una iglesia o ahí en tu casa, de repente sientes esa necesidad de venir a Él. Él escucha que va pasando el Señor por allí y comienza a dar voces. Me imagino que movía la cabeza de un lado a otro, porque al no mirar, ¿verdad?, no tenía ninguna cosa fija en la cual estuviera viendo. Precisamente porque no miraba, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Le decían, cállate, y él decía, no, Jesús, hijo, y gritaba más fuerte porque sentía que se le estaba yendo el Señor. Aquí es cuando tú tomas esa actitud valiente, determinante, donde, como te decía hace rato, el reino de los cielos se hace fuerte, pero los violentos lo arrebatan. Tienes que ser violento, tienes que salir de ese prejuicio, tienes que salir de ese adormecimiento, de esa religiosidad, y creer que Dios te puede sanar, que Dios puede salvar tu vida, que Dios puede transformar tu hogar, que Dios puede levantarte de esa enfermedad terminal y erradicarla completamente. Porque te va a terminar diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y tú, bendíceme, me dirás eso. Por otra parte, quiero leerte otra escritura rapidito. En San Marcos capítulo 5,
esta otra historia muy bonita con respecto a esta determinación para que no pierda la esperanza. Capítulo 5, versículo 21 en adelante dice: pasando otra vez Jesús en la barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el azote del cuerpo ya se había ido. Luego Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y entonces el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Si ponte a pensar en esa situación. En aquellos tiempos a la mujer le era prohibido estar relacionándose con las personas cuando estaba en su mes. Ella tenía ese flujo desde 12 años, tenía un problema, 12 años padeciendo con eso, ya había gastado todo con los médicos le habían hecho esto y lo otro, le habían hecho sufrir, aquí habla de eso, y nadie pudo nadie pudo hacer nada por ella. Y sin embargo dice: y oyó hablar de Jesús. Eso es lo que yo te estoy hablando de Jesucristo. Y oyó hablar de Jesús y vino y iba entre la multitud, sabía que no tenía que meterse, pero no podía tocar a la gente porque era considerada inmunda, pero a ella no le importó el prejuicio, a ella no le importaron esas cosas. Ella, yo me imagino que se metió entre la gente y iba moviendo a una persona, a otra, hasta que llegó a Jesús y lo tocó porque tenía una determinación en su corazón de que Jesús la iba a sanar, y mira, la sanó. Tienes que ser determinante, tienes que ser violento para buscar al Señor, para que tu esperanza no cese, tu esperanza no se acabe. Toda esta palabra es para que creas que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere sanar. No pierdas la esperanza en Él. No vengas a Dios en cuestión de suerte, a ver si Dios te bendice. No. Cree en Él con determinación, como estas personas, como el ciego Bartimeo, como la mujer del flujo. Dios no rechaza al que le busca. Dios está más cerca de ti de lo que tú crees. Recuerda que si tan solo creyeres en Él y tu fe fuese del tamaño del grano de una mostaza, podrás decirle tú, dice la Escritura, a la montaña que se mueva y se moverá. ¿Cuántas cosas Dios te puede dar en tu vida? Pero tienes que tomar esa determinación. Yo no sé cuántas veces has mirado los videos que tenemos aquí, pero cree en la palabra que se te dice, porque es palabra de Dios. Dios te quiere bendecir y está más que deseoso para bendecir tu vida. Pero tienes que venir a Él con determinación. Sé paciente, ven con determinación, ven con esa otra palabra que se dijo también, con violencia espiritual, con una actitud violenta espiritual a Él, en el sentido de que voy porque voy. Para de escuchar a quien no debes de escuchar y comienza a escuchar la palabra de Dios. Jesús está ahí contigo. Ahí mismo donde está te puedes arrodillar y puedes pedir y puedes clamar como el ciego, como la mujer que estaba con el flujo, y Él te bendice. Ahí mismo en esa historia se habla de Jairo. Jairo le rogaba para que el Señor fuera, y fue, y en el camino le dijeron que su hija había muerto. Entonces sus discípulos o los criados de Jairo le dijeron: ya no molestes más al maestro. Pero el Señor se dio cuenta de eso y le dijo: hey, tan solo cree.
Ten calma, tan solo cree. Ten paciencia, tan solo cree. Y de rato siguió caminando y llegó a la casa de él. La niña estaba muerta, se metió y dijo, esa niña no está muerta, tu hija está dormida. ¿Y qué fue? A levantarla. Él la levantó, la resucitó. Si para él no hay imposibles, para el que cree no hay imposibles, todo le es posible. Acuérdate ese versículo que te leí de Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No pierdas tu esperanza, porque por eso estás escuchando esta palabra el día de hoy. No pierdas tu esperanza en Dios, porque Dios no es hombre, Dios es Dios y Dios te ama. Yo te invito en el nombre de Jesús a que ores conmigo. Ora conmigo y vamos a pedir al Señor que te bendiga, que cambie tu vida, que sane tu cuerpo, que sane tu hogar, que sane tu relación, que sane a tus padres, que saque a ese hijo de las drogas, que saque a ese esposo del alcoholismo, que te libere de esa obsesión de querer andar en las fiestas exhibiéndote, donde mala reputación te ha dado. Yo no sé a quién estoy hablando, pero a alguien estoy hablando. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero esta es tu oportunidad de que te libere quizás hasta de sentires homosexuales, de cosas que no son naturales en tu vida. Yo no sé cuál sea tu problema, o de demonios, o incluso alguien te hizo brujería, porque eso de la brujería es cierto. Demonios trabajan en eso, espíritus inmundos. Voy a orar. Y como leía aquí en el capítulo 18, versículo 19, donde dos se ponen de acuerdo, si tú te pones de acuerdo conmigo, de cualquier cosa que pidamos, el Señor nos la va a dar. Yo te voy a pedir que en este momento cierra tus ojos, cierra tus ojos y ora conmigo y vamos a reprender ese problema. Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza, Señor Santo. Y te doy gracias por esta palabra de esperanza que nos das, para seguir confiando y seguir creyendo que tu Hijo, Señor, es suficiente, que tu Hijo es el mismo de ayer, hoy y siempre, que sigues haciendo cosas maravillosas, Señor Santo. Padre, glorifícate en esta hora. Y en el nombre de Jesús, Padre, hablo, invoco tu nombre, Señor, y declaro en el nombre de Jesús, Señor, libertad de la opresión, libertad de la cautividad, libertad del pecado, libertad, Señor Santo, de la enfermedad, libertad del diablo, libertad, Señor, de espíritus inmundos, libertad de ruina, libertad de problemas, Dios mío, Señor, de adicciones, Señor eterno, libertad, Señor Santo, de enfermedades terminales o incurables. En el nombre de Jesús, Padre, toca, Dios mío, sus vidas, sana los poderosos, Señor, te pido. Y glorifica tu nombre, que sepan, Dios mío, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor, y de que tu amor está tangible, listo para tocar, Dios mío, listo para deleitarse con uno, mi Dios eterno. Toca sus vidas ahora mismo y reprendo en el nombre de Jesús todo ese mal de sus vidas y declaro para ellos, Señor Santo, esperanza, determinación, actitud, Dios mío, Señor Santo, violenta para recibir bendiciones, arrebatar bendiciones de los cielos en sus vidas. Padre, tócalos, Espíritu Santo, mueve estas bendiciones en sus vidas. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Si oraste conmigo, yo creo que el Señor ya te bendijo. Ahí mismo, si sentiste algo que te tocó, porque se siente a veces algo, a veces no se siente algo, empieza a moverte, empieza a chequearte y vas a ver que Él te sanó. Él recuerda que la oración de fe, Él la escucha. Nuevamente, una bendición haber estado con ustedes. Qué lástima que tenga que estar uno tan poquito tiempo, pero yo te invito para que vengas a la iglesia. Ven, conéctate con nosotros. Como te he dicho, estamos en la 2420 de la 41 Street. Aquí detrás de nosotros están los campos del béisbol de la High School de Molín. Ven, aquí estamos los domingos al mediodía. Tenemos servicios también los viernes a las 6 de la tarde. Tenemos otro estudio bíblico, pero ese sí lo tenemos con grupo a las 6 de la tarde los martes, el día de mañana. Los miércoles tenemos reuniones de jóvenes a las 6:30. Trae a tus hijos, van a recibir bendición, van a recibir dirección. Y también
se divierten un poquito con cosas sanas. Tenemos estas reuniones para que vengas. Búscanos también en el internet. Estamos en nuestra página de la webpage, es manantial de vida para las naciones.org. Ahí hay videos también para que puedas tú mirarlos. Vamos a buscar más adelante a ver si podemos bajar estos videos también allí en la página web. Pero ahorita por lo mientras pues estamos trabajando así. Vamos comenzando. Una bendición estar con ustedes. Júntate con gente que cree en Dios y vas a ver que lo vas a ver. Vas a mirar la gloria del Señor fluir en tu vida. Y por lo demás, bueno, que Dios me los bendiga. Y nos miramos para la otra. Y que tengan una feliz noche. Soy el pastor Juan Carlos Lara. Que Dios me los bendiga. Amén.